Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, mi nombre es Evelyn Jacimar Pacheco Puc y actualmente soy estudiante en el Centro Universitario de Valladolid, en la licenciatura de cirujano dentista, en el primero B. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, que son las enzimas, y ese tema es en relación a mi asignatura de bioquímica. Una pequeña introducción. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Las enzimas son catalizadores, es decir, sustancias que, sin consumirse en una reacción, aumentan notablemente su velocidad. Ello hace posible que en condiciones fisiológicas tengan un lugar reacciones que sin catalizador requerirían condiciones extremas de presión, temperatura o pH. Prácticamente todas las reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos están catalizadas por enzimas. Hay que saber que las enzimas son catalizadores específicos y que cada enzima cataliza un solo tipo de reacción y casi siempre actúa sobre un único sustrato o sobre un grupo muy reducido de ellos. En una reacción catalizada por una enzima se debe saber cuáles son los aspectos generales. 1. La sustancia sobre la que actúa la enzima se llama sustrato. 2. El sustrato se une a una región concreta de la enzima llamada centro activo. El centro activo comprende un sitio de unión formado por los aminoácidos que están en contacto directo con el sustrato. Y por otro lado es un sitio catalítico, formado por los aminoácidos directamente implicados en el mecanismo de la reacción. 3. Una vez formados los productos, el enzima puede comenzar un nuevo ciclo de reacción. El objetivo de este video es proporcionar las bases conceptuales necesarias para caracterizar a las enzimas, así como sus características y el efecto que causa su cantidad, la del sustrato, la temperatura y el pH en la velocidad de reacción y actividad enzimática. Las enzimas son catalizadores muy potentes y eficaces, pero químicamente son proteínas. No llevan a cabo reacciones que sean energéticamente desfavorables. No modifican el sentido de los equilibrios químicos, sino que aceleran su consecución. Las enzimas son grandes proteínas que aceleran las reacciones químicas. En su estructura globular se entrelazan y se pliegan mediante una o más cadenas polipépticas, que si aportan un pequeño grupo de aminoácidos para formar el sitio activo o lugar donde se reconoce el sustrato y donde se realiza la reacción. Pero ¿cómo funcionan las enzimas? Las enzimas son esenciales para todos los procesos biológicos, ya que son las responsables de las reacciones que mantienen la vida. Cualquier mutación o disfunción en un gen responsable de la codificación de una enzima puede causar una enfermedad severa y hasta la muerte. Las características de las enzimas. Las enzimas presentan una serie de características notables como las siguientes. Son proteínas que poseen un efecto catalizador al reducir la barrera energética de ciertas reacciones químicas. Influyen solo en la velocidad de reacción sin alterar el estado de equilibrio. Actúan en pequeñas cantidades. Forman un complejo reversible con el sustrato. No se consumen en la reacción, pudiendo actuar una y otra vez. Su producción está directamente controlada por los genes. Propiedades de las enzimas. Las propiedades de las enzimas derivan del hecho de ser proteínas y de actuar como catalizadores. Los factores que influyen de manera más directa sobre la actividad de una enzima son el pH. Las enzimas poseen grupos químicos ionizables en las cadenas laterales de sus aminoácidos. Según el pH del medio, estos grupos pueden tener carga eléctrica positiva, negativa o neutra. La temperatura. En general, los aumentos de temperatura aceleran las reacciones químicas por cada 10 grados Celsius de incremento. La velocidad de reacción se duplica. Las reacciones catalizadas por enzimas siguen esta ley en general. Sin embargo, al ser proteínas, a partir de cierta temperatura se empiezan a desnaturalizar por el calor. Cofactores. A veces una enzima requiere para su función la presencia de sustancias no proteicas que colaboran en la catálisis, que son los cofactores. En conclusión, las funciones de las enzimas se entrelazan y se pliegan una o más cadenas polipeptídicas, que aportan un pequeño grupo de aminoácidos para formar el sitio activo, o lugar donde se adhiere el sustrato y donde se realiza la reacción. Una enzima y un sustrato no llegan a adherirse si sus formas no encajan con exactitud. Este hecho asegura que la enzima no participa en reacciones equivocadas. Dentro de los factores que incluyen las reacciones enzimáticas tenemos el cambio en el pH, cambios en la temperatura y la presencia de cofactores. Espero que te haya gustado toda esta información que te he brindado, ya que es muy interesante y debemos saber qué es la enzima, sus propiedades, lo que aporta y su importancia, ya que las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico en todas nuestras partes del cuerpo. Como por ejemplo, estas pueden ayudar a descomponer a los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda utilizar. Por eso y por muchas cosas más, es un tema muy interesante. Espero que te haya hecho de ayuda toda esta información. Y si tienes alguna duda, no dudes en comentar en este video. Soy Evelyn Jacimar Pacheco Puc, estudiante del Centro Universitario de Valladolid, en la licenciatura de cirujano dentista, en el primero B, con el tema de enzimas en la asignatura de bioquímica.